En esta noche vamos a estudiar los primeros 3 capítulos del libro de Miqueas. Pidámosle a Dios que Él dirija este estudio. Señor, te damos gracias. Estamos, Señor, una vez más con el deseo grande de aprender de tu palabra. Espíritu Santo, dirígenos. Domina este momento tú, Señor. Por la sangre de Cristo te lo pedimos. Amén. Miqueas, uno de los 12 profetas menores. Algunas generalidades de este libro. Tiene 7 capítulos y tiene 105 versículos. El nombre Miqueas significa ¿quién como Jehová? Eso significa el nombre Miqueas. También un dato importante es que fue escrito en el año 740, entre el 710 de la era antes de Cristo. Quiere decir que estas profecías fueron escritas 700 años aproximadamente antes de que viniera a la tierra nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínese usted cuánto tiempo se dio esta profecía sobre la venida del Mesías, porque ahí aparece en la segunda parte que vamos a tener el próximo martes, aparece el nombre Belén. Digámoslo de esta manera, profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miqueas era originario de un pueblo al sur de Judá. Ese pueblo se llamaba Moreset Get, al sur de Judá. Recuerde usted que cuando hablamos de Judá estamos hablando del reino del sur, conocido también como Jerusalén, como Jacob, como Benjamín o como Jerusalén. Bueno, ya lo dijimos. Miqueas fue un profeta contemporáneo con Isaías y con Isaías, que era profeta siempre de Judá, pero Isaías le profetizaba, o las profecías de Isaías iban más dirigidas a los reyes, a los gobernantes, y las profecías de Miqueas iban dirigidas más que todo a los líderes, a los sacerdotes, a la gente poderosa de Judá y de Israel, de los 2 reinos, ¿verdad? Recuerde usted que Israel, el pueblo de Dios, se dividió en 2 después del reinado de Salomón. Con el hijo de Salomón se dividió el reino en 2. Luego, otro dato importante es que los reyes de Judá en el tiempo de Miqueas eran Jotán, Acaz y Ezequías. Y los reyes de Israel en el tiempo de Miqueas fueron Pecaía, Peca y Oseas. Oseas, el rey Oseas, porque también está el profeta Oseas. No hay que confundirnos con eso. El tema de este libro es el juicio de Dios y la salvación mesiánica. Recuerde usted que todos los profetas mencionan al Señor Jesucristo y mencionan tiempos futuros cuando están escribiendo las profecías. Las profecías de Miqueas fueron escritas 136 años antes de que Judá fuera llevado cautivo y solamente 18 años antes de que Israel fuera disperso llevado cautivo y luego disperso por el imperio asirio. Así que este profeta Miqueas es antes de las dos cautividades, de la cautividad de Israel, el reino del norte, que fue en el 722 a.C., y de Judá, el reino del sur, que fue en el 586. Así que este es un poquito del panorama general y en parte histórico. Otra parte histórica del profeta Miqueas o de este libro es que además de
de ser un escogido de Dios para llevar profecía a su pueblo, era un campesino, alguien que se dedicaba a la tierra, igual que otros profetas que hemos estudiado. Sus profecías iban dirigidas especialmente, como lo dijimos, a los líderes, a los sacerdotes, a los más pudientes, a los ricos de su época. No iba dirigida a los reyes, pero los tres temas principales en las profecías de Miqueas son profecías contra Judá por el pecado de Judá, profecías contra Israel por los pecados de Israel, y también profecías sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y sobre el reinado milenial de nuestro Señor. Su ministerio, junto con el de Isaías, como decíamos, produjo un avivamiento y también influyó en las reformas religiosas del rey justo que nosotros conocemos como Ezequías. Esta es un poco del contexto histórico. El propósito de este libro, como ya lo dijimos, advertirle a Judá sobre el juicio venidero que 136 años después de su profecía iba a suceder, y también contra el pueblo de Israel, contra los del reino del norte, que iba a suceder inminentemente a los 18 años de estas profecías, y también revela la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Como les decía, en esta oportunidad vamos a estudiar los primeros 3 capítulos, porque 7 capítulos no podemos digerirlos o disfrutarlos en su estudio en estos pocos minutos. Por lo tanto, el próximo martes estaremos viendo la parte 2 del libro de Miqueas, los siguientes 4 capítulos. Hoy solo vamos a ver 3 capítulos, además de las generalidades que ya hemos visto. Espero que ustedes hayan leído el libro de Miqueas, porque les puse ahí en el chat oficial, como a eso de las 5:30, que lo leyeran, ¿verdad? Este libro es bastante corto, como les decía, 105 versículos, 7 capítulos, pero los capítulos son cortos. Algunos tienen 13, 12, 16 o 20 versículos. Al sumarlos todos salen 105 versículos. En cuestión de 5 minutos o lo mucho 10, si usted lee despacio, en 10 minutos usted ha leído todo el libro de Miqueas. Espero que lo hayan hecho. Capítulo 1. Como usted mira el título del capítulo 1, dice: Lamento sobre Samaria y Jerusalén. La palabra "ay", usted puede leerla ahí en el capítulo 1, versículos, perdón, eso es el capítulo 2. Capítulo 1, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Aquí en este capítulo hay un lamento de parte de Dios en 2 sentidos. Uno, lamentando la idolatría, el pecado, la inmoralidad del pueblo, tanto de Judá como de Israel, de los 2 reinos. Lamentando que, a pesar de que Dios los había escogido, los había traído desde que se formó como un pueblo, acompañándolos, librándolos, proveyéndoles todo lo que necesitaban, ellos siempre se apartaban del camino del Señor. Todos los reyes del reino del norte, o sea, de Israel, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y algunos del reino del sur, de Judá, hicieron lo malo también. Hubieron unos pocos que hicieron lo bueno, lo recto delante de los ojos de Jehová, y entre ellos estaba Ezequías, uno de los reyes en el tiempo de Miqueas, y Josías, como ya lo hemos estudiado en otros estudios, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, y vamos a leer versículos 5 y 7, ahí se puede leer el lamento de Dios. Primero, en el primer sentido, lamentándose cómo su pueblo se ha alejado de los caminos, cómo se ha idolatrado,
hecho idólatra, cómo ha sucumbido en la idolatría, en la inmoralidad. Y también lamentándose porque vendrá un juicio sobre ellos del cual no podrán escapar porque Dios no veía arrepentimiento. Versículo 5 y versículo 7. El 5 dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Ahí está mencionando a los dos reinos, mire, rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? Versículo 7. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de rameras volverán. Ahí está el lamento del Señor, de nuestro Dios, y le está diciendo: lo voy a juzgar por eso. Y ahí podemos ver el lamento. También Dios se lamenta tanto por sus pecados como por el sufrimiento futuro que va a venir sobre Judá y sobre Israel. En el versículo 8 y 9 de este capítulo vemos ese lamento. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces. Estas son palabras del profeta, y lo hizo. Anduvo desnudo y calvo, dice más adelante. Se cortó el pelo. Dice: porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Y en el versículo 16 dice: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Esta señal de andar calvo, así como yo me estoy quedando, ¿verdad? Mi sobrino me dice abuelito, creo que por eso me dice abuelito. El hecho de andar calvo era una señal eterna de pesar. Es decir, el profeta, además de andar desnudo y además de quitarse el pelo y andar calvo, era una muestra de lamento, una muestra de pesar eterna. Es decir, que siempre iba a estar lamentándose al andar calvo, siempre iba a haber pesar en él. Y esta era una representación de Dios, ¿verdad? El profeta estaba representando el lamento de Dios por los pecados y por el sufrimiento de Judá y de Israel. En el capítulo 2 vemos una profecía contra los opresores. Hoy en día, mis amados hermanos, vemos cómo los poderosos se aprovechan de los más desprotegidos, de los que tienen menos, y en esa opresión muchas veces nosotros salimos a la defensa, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice: Jehová peleará por vosotros. Yo le invito, hermano, a que usted y yo no nos estemos metiendo en pleitos. Hay que orar por nuestras autoridades, hay que orar por el presidente, hay que orar por los diputados, hay que orar por lo de la justicia. Ya me olvidó el nombre de esa entidad. Pero hay que orar por nuestros gobernantes, porque la Biblia sí lo demanda. No es cuento mío, ¿verdad? Porque algunos dicen: ¿y por qué vamos a orar por fulano o por este órgano o por el otro órgano? Hay que orar por nuestras autoridades. Y usted y yo debemos de pedirle al Señor que les dé sabiduría a ellos, a todas las entidades gubernamentales, tanto el ejecutivo como el legislativo y el judicial, para que hagan bien las cosas. Ahora, esto que estaba sucediendo en el tiempo de Miqueas sucede hoy en día. Y esta profecía no solamente va para ese tiempo, sino que para estos tiempos. Mi hermano, si tú tienes mejor posición que otro, no te aproveches.
yo no estoy diciendo que lo he visto o he observado en alguien, no. Eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Y yo doy gracias a Dios por los que están en una posición privilegiada. Pero también doy gracias a Dios porque muchos que están en posiciones privilegiadas están velando por los más desvalidos. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, aquí en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, hay dolor. Hay un ay ahí que dice, ay de los que en sus camas piensan, es decir, ay pobrecito, ¿verdad? Ese es un ay de dolor, no de haber. Es un ay sin H, significa pobrecito de aquello, ¿verdad? Y ahí está, que oprimen a los pobres, ahí lo vamos a leer, versículo 1 y 2. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llegan la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Ahí hay una profecía contra los que se están valiendo de su poder para oprimir a los demás. En el versículo 6 y 11 se puede ver también que a la par de Miqueas, así como todos los profetas lo experimentaron, habían profetas falsos. Miqueas estaba diciendo, les va a venir esto, les va a venir lo otro, va a venir un juicio, aléjense de sus pecados, etcétera, etcétera. Pero habían profetas que con vino y sidra profetizaban cosas buenas. Y esto llevaba al pueblo a seguir pecando, a andar en su vida desordenada. Y en el versículo 6 y 11, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Veamos el 11. Estamos en el capítulo 2. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Existían falsos profetas, como hoy, ¿verdad? Que hay muchos que quieren desviar nuestra atención de lo que está sucediendo. El Señor ya viene y no estemos escuchando a profetas que se salen de lo que es la palabra de Dios. No escuchemos falsas profecías. El Señor va a llevar a cabo todo el plan que está escrito en su palabra. Y nada de lo que está escrito en la palabra de Dios dejará de cumplirse. Todo se va a cumplir. Y si no está escrito en la Biblia, no va a pasar. Como algunos por ahí dicen que va a desaparecer el Centroamérica porque se va a unir el Atlántico con el Pacífico. No hay profecías sobre eso. La palabra de Dios se está cumpliendo. Habla de terremotos, se está dando. Y esto lo está diciendo que son señales antes del fin, no porque alguien hizo tal cosa, no, eso estaba escrito. O están diciendo que algunos que esta pandemia o este virus es porque tal país o tal gobernante hicieron tal cosa. Pudiera ser, pero la profecía correcta es que este es principio de dolores. Y está escrito que iban a venir estas plagas, estos virus. Y la Biblia habla de que esto iba a suceder. Por lo tanto, no se debe de estar inventando profecías aparte de lo que la palabra de Dios dice. Algunos quizás difieren conmigo en esta posición. Pero si no está en la palabra de Dios, si no está sustentado en la Biblia, hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento de espíritu. En el versículo 12 y 13 hay un mensaje mesiánico,
un mensaje de esperanza, un mensaje de liberación para el remanente. Como hemos dicho en los diferentes estudios, siempre hay un remanente, siempre hay un grupo de personas que no se van al lado del pecado. Y ahí está el mensaje, versículos 12 y 13. De cierto te juntaré todo, oh Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. La gloria sea para el Señor. Ahí está, hermanos, que seremos librados. Y esto no solo es para el futuro, esto es para el tiempo de Miqueas, es para nuestro tiempo y para el tiempo futuro. El Señor siempre nos va a librar, porque su palabra lo dice. Capítulo 3, una acusación contra los dirigentes de Israel. Todo el capítulo 3 profetiza contra la crueldad de los gobernantes. Esto es de versículos 1 al 4. Usted puede leerlo detenidamente. De los versículos 5 al 7 está hablando del engaño de los falsos profetas. Vuelve a mencionar sobre el engaño de los falsos profetas. Versículos 5 al 7 del capítulo 3. Y los versículos 9 al 12 habla de la perversión de los gobernantes y de los sacerdotes. Dios nos libre, hermanos, de aprovecharnos como líderes de la iglesia. Y esto es muy criticado a nivel mundial, digámoslo de esta manera. Es más, hasta creyentes se ponen a discutir sobre los diezmos. Sí, han habido muchos que se aprovechan de la palabra para hacerse ricos. Dios nos guarde y nos libre de eso. A los pastores que predicamos el evangelio puro de la palabra. Pero en este tiempo los sacerdotes estaban haciendo ricos, comían, cobraban, así como la iglesia tradicional, ¿verdad? Se inventó un montón de cosas y por cada una de esas cosas cobraban. Y hoy en día también cobran. Pero esto no es solamente para la iglesia tradicional, sino para todos aquellos que se hacen valer y se hacen ricos o están en buena posición valiéndose del dinero que no es suyo. Entonces aquí lo habla el profeta Miqueas y lo predica. Ahí podemos verlo nosotros en el versículo 9 al 12. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y Jerusalén con justicia. Sus jefes juzgan con cohecho y sus sacerdotes engañan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahí está profetizando Miqueas que por el pecado de los profetas, de los jefes, de los capitanes, de los gobernantes, iba a ser enjuiciado el pueblo de Israel y también el pueblo de Judá. Miqueas habla lleno del Espíritu Santo. Y ahí en el versículo 8 del capítulo 3 lo dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Una vez más menciona a los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, Jacob e Israel. El reino del sur, estamos hablando de Jacob, Jerusalén, Benjamín, y el reino del norte, Samaria, estamos hablando de Efraín. Entonces, Dios
había mandado a Miqueas con este mensaje. Hermanos, el llamado o lo que podemos nosotros recibir esta noche de estos 3 capítulos es: alejémonos del mal, alejémonos del pecado, de todo tipo de pecado. El juicio de Dios llegó sobre Israel, llegó sobre Judá, porque no se apartaron del pecado. El juicio de Dios está sobre nosotros, porque esta pandemia, este virus, este es un juicio de Dios. Escrito está que Dios lo iba a mandar. Por lo tanto, mi hermano, alejémonos de los pecados, sigamos al Señor, arrepintámonos. Y vuelvo a exhortarles, hermanos, que cuando regresemos a reunirnos, congréguense. Hoy nos estamos lamentando de que no podemos ir al culto. Y la mayoría de pastores decimos, cuando esto termine, las iglesias, los templos se van a llenar. Pero al pasar los meses, la congregación que no tuvo una experiencia con el Señor, que no tuvo una relación con el Señor en esta cuarentena, volverá a la rutina que tenía antes. Líbrese de eso, mi hermano. Que su relación con Dios sea la mejor. Señor, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra y de aprender más y más, Señor. Gracias, Espíritu Santo, tú has estado aquí y seguirás con nosotros. Ayúdanos, Señor, como iglesia, ayúdanos como hijos tuyos a permanecer firmes, a permanecer fieles, sirviéndote a ti, Señor, y no olvidando ganar almas, porque eso es lo que debemos de hacer. Predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Jesús. Yo bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos y de cada familia. Tú provees, tú sanas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Gracias, Jesús. Bendito eres. Que Dios les bendiga, hermanos. No olviden mañana reunirse con su familia en el altar familiar. Ya les enviamos la guía para que podamos todos juntos reunirnos con la familia. El jueves tenemos culto general. El día viernes, una vez más, altares familiares. Y el sábado, territorio Josías. Esté pendiente que haré un llamado a la oración por nuestro aniversario, que será la próxima semana, 40 años de bendición en la iglesia del Cenáculo. Que Dios les bendiga a todos.